Muy bien, damas y caballeros, continuamos en nuestro espectáculo de la tarde y le vamos a dar la bienvenida al señor Diego Quiroga, que ya está sentado aquí en el living y nos va a traer algo que, atención, ¿no? Tiene que ver con lo popular, tiene que ver con el público, perdón, y tiene que ver con un gran artista de nuestra ciudad. Y vamos a hablar mucho, ¿Cómo le va, señor Diego Quiroga? ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá en tu programa. Bueno, hoy es un tema que al público le va a llamar mucho la atención y es el aniversario de Rodrigo Bueno, ¿no? Del Potro Rodrigo, la gran figura. Y los otros días le comento al público, hablando... el señor Quiroga me dijo, bueno, tengo unos audios, hay una presentación y hay un porqué hablar de Rodrigo. Contame un poquito, Diego, ¿cómo surge estas ganas de poder contar y compartir cosas que por ahí el público no las conoce, o por ahí el público más joven, que lo tiene como una figura también popular, pero siempre hay letras chicas en todo esto, ¿no? Así que... ¿Cómo surge esto de poder compartir esto? ¿Cuál fue la necesidad de poder charlar estas cosas con la gente sobre la figura de Rodrigo? Bueno, yo te lo propuse a vos porque te conozco de hace mucho y a mí me interesa, por ejemplo, que en una radio universitaria como esta, que tiene mucha audiencia, poder hablar de Rodrigo, músico de Córdoba, que este año casualmente se cumplieron 50 años. Y yo pienso que Rodrigo cumplió 50 años. Cumplió 50 años, él nació el 24 de mayo del 73. Y yo noté que este año no, y eso que acá en Córdoba tenemos un museo del cuarteto, últimamente todos los estamentos oficiales toman al cuarteto y lo reivindican. Y yo entiendo porque Rodrigo hizo su carrera básicamente en Buenos Aires y explotó allá. Entonces como que por ahí no hay mucho sentido de pertenencia, porque él dio muy pocos bailes, acá muy pocas presentaciones, entonces su público de seguidores en la ciudad era muy reducido. Pero yo creo que con el paso del tiempo, su música, que está en plataformas musicales muy desordenadas, faltan muchos discos, él tiene 9 discos de estudio y 2 discos en vivo. Yo creo que con el paso del tiempo hay un puñado de canciones que siguen sonando actualmente y a mí me parece que él... O sea que quedaron como Paloma Loca, Paloma de la Mona, como quedaron los clásicos. Puedo decir La Mona y decir Ramito de Violeta, sí, y lo saben todas las generaciones. O sea. Pero yo estoy hablando de Rodrigo a nivel nacional. Y el cuarteto, que es muy grosso el cuarteto, y de hecho... La historia del cuarteto tiene gente que les ha ido muy bien a nivel nacional. Uno se fija en Sebastián, en su momento la Leo, llegó a estar en el programa programa de televisión de Buenos Aires, también aparece en una película del año 73, que para el cuarteto de Córdoba era como muy importante de repente verse en las pantallas. Rodrigo fue transversal, hizo 13 Luna Par, el tipo ese año... si no hubiera tenido ese accidente, él ya tenía una fecha en River, que iba a ser a fines del 2000, y bueno... Pues sabes que escuchándote y recién fuera de micrófono, estamos hablando de otras cosas más técnicas, pero acomodando un poco la charla, Diego, para compartir con el público, es como que hay algo que coincidimos 100%, que lejos que todo el mundo sabe que le costó, lo que le costó a Rodrigo, entrar o ser parte de ese éxito, ¿no? De una persona del cuarteto que va, qué sé yo, con alguna empresa o con algún manager o con algún empresario y después les consigue unos shows. No, este fue como un fenómeno resistido en un tiempo y... se transformó como una estrella de rock, ¿no? Sí. Que eso no se había logrado nunca. No, yo creo que pasó a ser una estrella nacional, al nivel... Pero como de rock, no sé si coincidís, así como una sí, cosa... y de hecho, él al principio, hay un porqué también,
Una porque empezó muy jovencito, él grabó su primer disco solista, él tenía 15, 16 años. Ujú. Al principio él tuvo ayuda de su papá, que era pichín bueno, era una persona importante y conocida dentro de la industria de la música. Ujú. Había sido director de CBS, después también en Córdoba él tenía una distribuidora de discos, representó a grupos, era conocido, es decir, él tenía acceso a los medios. Y después él, cuando fue famoso, conocido, él recordaba esos comienzos, que bueno, que al principio costaba porque por más que el padre de alguna manera lo quería hacer sonar en algunos medios, él tenía poco recorrido, no, directamente ya se estaba largando solo, no había estado en una banda conocida, entonces, y además de eso, que le costó, por eso es como que intentan ir a Buenos Aires. Después, él cuando tenía 20 años, su papá falleció y queda solo. Ujú. Y no solamente sin papá, sino que él pasa a ser el sustento de la familia, porque toda la familia, es decir, la mamá y los hermanos, vivían del padre y después vivían de él, es decir, porque lo apoyaban. Los hermanos casi, Ulises no fue a la escuela, porque lo acompañaba con toda la familia, y como tenía que viajar a Buenos Aires toda la semana, Ulises, eso lo ha contado públicamente, no fue a la escuela. Entonces, en esa familia se vivía la música 24 horas, porque lo vivieron con el padre y después lo vivieron con el hermano. Y bueno, ahí él hace, de alguna manera, entra como en una crisis, porque tenía 20 años. Era la época, disculpa, de María María, cuando él grababa para Magenta, que hacía... grabó para Buenos Aires con el pelo largo. Claro, lo que pasa es que él tiene un primer periodo que le va muy bien, que es cuando él va joven, que es en el año 91, 92, cuando va a Buenos Aires. Melódico, era más melódico. No, era un cuarteto, pero era como un cuarteto. Los dos primeros discos de Rodrigo son como un cuarteto así como chévere. Es decir, un cuarteto moderno que tiene temas Cuarteto lentos, pop, así. cuarteto pop, y también tiene tropicales. Ajá. Después cuando va a Buenos Aires, que ahí graba 3 discos, ya ahí los discos tenían menos producción. Ujú. No lo grababa con gente de acá de Córdoba, entonces lo grababa con gente que no sabía de cuarteto, y era como un cuarteto a lo Bailanta Buenos Aires. Entonces, están más o menos, tienen 1 o 2 temas para funcionar en las bailantas. Después pasa esto que yo te digo, que se muere el papá y él se viene a Córdoba y se quiere quedar, ¿me entendés? Y no sabía qué hacer. Y ahí es cuando él empieza a merodear la zona de los pubs de Nueva Córdoba, porque él conocía... María, entonces... Claro, porque él... Los navarros. Exacto, él en su segundo disco había grabado tenía en su orquesta a los músicos de los navarros. Entonces, él era un pibe que venía como del cuarteto, pero conocía también, tenía mucha noche Rodrigo, y conocía a todos estos músicos que eran por ahí más formados y que estaban como en la escena rock o en la escena de covers de Nueva Córdoba. Y él ahí comparte no solamente con los navarros, con Pailos, con el Fabi Carrizo, ¿me entendés? Con Rita Mabel, pero él ahí pasa a ser como un músico más, tocaba percusión. Él en esa época estudió percusión con el Bambam Miranda. Él era muy fanático de la Mona. Y al año que el Bambam Miranda ya vivía acá en Córdoba, él ya estaba tomando clases. Él era un autodidacta, es decir, era un tipo que componía, te tocaba algo de guitarra, algo de teclado, tocaba percusión, que él, en los discos de él toca percusión. Aparte él producía, él bancaba, ¿me entendés? Es decir, la parada porque él apostaba a que cuando él después vuelve a Buenos Aires, él quería músicos de Córdoba. Y los productores de Buenos Aires le decían, pero no, te sale todo más caro, no tenés que pagar ni hotel ni viaje. Y él le decía, no, pero si los que saben tocar cuarteto son los músicos de Córdoba. En eso la tenía reclara. Diego, estamos con el señor Diego Quiroga, para el público que nos está escuchando en estos momentos. Y antes de ir a escuchar los audios que trajiste, Diego, para compartir con el público, hay algo que siempre nos escucha gente más joven, y nos escuchan de 15, 20, 30, 60, bueno, gente que nos escucha todo el tiempo, pero por ahí no se encontraron con ese fenómeno que se le dio al Potro Rodrigo, que fue como un rechazo yo creo que de músicos y de una cultura de la ciudad de Córdoba,
que le tiene miedo al éxito, le tiene miedo a la exposición, le tiene ridículo a que se le rían, le tienen miedo a decir que son artistas. El cordobés tiene esa cosa del interior muy, pero muy marcada, el miedo al qué dirán, el qué te haces el agrandado o la agrandada, el quién sos vos para hacer tal cosa. Y cuando el Potro Rodrigo rompió todo, todos que estábamos en los medios dijimos, acá hay otra cosa. Y no se lo va a bancar la gente de Córdoba a una persona de esas características, porque hay algo que el cordobés, algo que no domina, le dice sos soberbio, o sos esto, o sos un agrandado, una agrandada, o ¿qué te crees que sos? Es esa falta de... esa cuestión que hay en muchos y en muchas artistas acá se siente, y lo sintió el Potro Rodrigo eso. Medio como que no entraba, así como que lo que hace él acá no se hace. Y bueno, ahí hay dos cuestiones. Por un lado está la cuestión que él no pudo entrar en sus comienzos en el circuito de bailes de la ciudad de Córdoba. Una porque era muy joven y porque en esa época, año 89-90, funcionaban muy bien, además de La Mona, Chévere, Trulala, y ya Gary se había largado solista, también estaba Fernando Bladi, Santa Marina andaba bien, entonces era difícil, ¿me entendés? Es decir, el padre lo pudo bancar un par de bailes, pero después si vos no metés gente, te vas para atrás. Diego, antes de escuchar el audio, no hubo en ese aniversario de Rodrigo, de los 50 años, es como que pasó de largo, ¿no? Sí, pasó de largo. Porque está la estatua ahí en el Buen Pastor, nada más. Sí, pero sí, como... bueno, lo que pasa es que también... lo bueno es que ahora por lo menos nos estamos acordando del día del nacimiento, porque siempre, y más que todo desde Buenos Aires, lo recuerdan el día de la muerte. Es como que desde Buenos Aires le gusta recordar la muerte. De hecho, la película, que es horrible, termina mostrando todo ese accidente, ¿me entendés? Y yo creo que a mí me parece que ya está, ¿viste? Es decir, ya mostramos todo, ¿viste? En todos esos programas chatarra de la tarde, ¿viste? Trayendo gente que no sabés quiénes son y hablando de Rodrigo y nunca lo conocieron y no escucharon un disco. Entonces ya hablaron todo, ¿viste? Ahora me parece que hay que empezar, se está empezando a ver la obra musical, que en estos últimos años se ha subido a plataformas musicales. En la época de pandemia empezaron a aparecer cosas que han subido a internet de presentaciones en Buenos Aires y también acá en Córdoba, que ese era el otro fuerte de Rodrigo. Yo por suerte tuve la dicha de verlo acá en Córdoba en el año 98, un miércoles, porque acá en Córdoba tocaba martes o miércoles, en lugares para 300 personas. Lo pude ver ahí donde es ahora Margarita, al lado de la vieja usina, porque él después se iba a Buenos Aires. Entonces, pero él quería tocar en Córdoba. Entonces, de a poco, él seguía tocando, pero en esos lugares chiquitos, ¿me entiendes? Entonces... Me imagino que para el circuito de Córdoba y donde a lo mejor toda la gente que quiere ir o hacer algo tiene como una receta o hasta cómo moverse, vestirse, peinarse, hablar con un productor, con un empresario, con el que corta la pizza, con el que no la corta la pizza y que qué sé yo, pero es como que está marcado. Este rompió todos los esquemas y eso los hizo poner bastante... Sí, aparte, yo creo que el tiempo demostrado, el tipo era un genio, porque el talento de él yo se lo he visto en muy pocas personas. Yo tengo 53 años y yo veo recitales desde los 15 años. Es decir, y he entrevistado a mucha gente y he escuchado muchos discos y ya yo ya he hecho desde el año 2016 para La Voz del Interior, ya hice 5 notas sobre Rodrigo. Es decir, porque para salir un poco de eso, de hablar de solamente de la muerte y de ese último año, que está bien, es el año que explotó, pero Rodrigo estuvo 10 años en Buenos Aires. 10 años tocando en todo el circuito de Buenos Aires y después tocó en casi toda la Argentina y obviamente después cuando explotó, es decir, y la resumo con algo, es decir, para mí él tiene 2 muy buenos discos, que son los 2 discos en vivo de él,
Después el resto tiene canciones buenas, nada más. Pero en la presentación del Luna Park, para mí ahí él se recibe de artista. Es una obra de arte. Es idea de él, de tomar el Luna Park, que el Luna Park es como un emblema de la historia argentina, es decir, tiene mucho que ver con el boxeo, con Perón. Ahí velaron a Gardel, ¿me entendés? Como ahí Perón conoció a Evita, es decir, ahí pasaron un montón de cosas. Y el tipo va, se presenta ahí y agarra el boxeo, la estética del boxeo, y la mete en su espectáculo. Claro, sí, y aparece como Rocky, como boxeador, y no solamente eso, él lleva a la Leo, de alguna manera y le hace un tributo a los comienzos del Cuarteto de Córdoba. Y lo lleva a la Leo, a Roland, lo lleva a León Gieco, porque León Gieco de Ushuaia a La Quiaca había metido, lo lleva a Pipo Chipolati. Ya está, ¿viste? Sí. Claro. Diego, vamos a escuchar unos audios, ¿no? Estamos medio con el tiempo justo, pero queríamos hacer una presentación para el público. ¿Qué vamos a escuchar el primer audio? Acá lo vamos a escuchar al Flaco Pesci, que es un prestigioso músico de jazz cordobés, que produjo el primer disco de Rodrigo, porque él había producido 4 discos de Pelusa, y el padre lo llama y le dice: mirá, mi hijo quiere lanzarse a hacer cuarteto y quiero que lo produzcas vos, así que este es el Flaco Pesci. Vamos a escuchar entonces. Después, bueno, la que metió mucha onda ahí fue la mamá de él, la Betty. Bueno, me metió muchas fichas, la Betty, y íbamos ahí, armé una banda grande, grabamos el disco ese, La foto de tu cuerpo, y bueno, empezamos ahí a salir, viste, a un lado, al otro, ¿viste? Entre el Turco Saba y también Sergio Oliva fueron los dos, así que nos grabaron, viste, se grabó parte en Ayacucho, allá de Los Chéveres, con el Turco Saba y parte en Pira. Yo pensé que era todo Pira. No era todo Pira. O sea, en los dos lados. Sí, se habían hecho algunas tomas, viste. Chiquillo estaba en formación, recién estaba cambiando la voz, viste, y todo eso, así que bueno, era complicado. ¿Chiquillo le decías a Rodrigo vos? Sí. Yo estoy muy contento con el laburo que se hizo, pero muy contento. El Pichín estaba enloquecido, viste, con ese laburo, o sea que... Se viene otro audio más. ¿Qué vamos a escuchar, Diego? En este caso es Pichón Dalpón, que es un reconocido ingeniero de grabación, que él grabó... ¿De acá de Córdoba? No, es de Buenos Aires. De Buenos Aires. Tiene 3 Grammys. Él ha trabajado con Charly García, con Mercedes Sosa y a nivel internacional con Marc Anthony. Es un tipo grosso, ha grabado muchos discos en vivo de la música argentina. Y bueno, grabó los 2 únicos discos en vivo que tiene Rodrigo y grabó los 3 en Luna Park. Es decir, es un tipo que lo conoce mucho y está bueno escucharlo. ¿Cómo se llama? Pichón Dalpón. Pichón Dalpón, ahí está. Vamos a escucharlo entonces. Mirá, él tenía el carisma que después mostró más adelante, que todo el mundo pudo apreciar. Él era como muy espiritual, era muy apasionado. El pibe tenía una pasión que te la transmitía, ¿viste? Él era todo corazón. No hacía nada por lo comercial, no hacía nada pensante, era todo así muy de las entrañas, ¿viste? Y eso te lo contagiaba. Entonces es como que cuando me vino a hablar, como que no me pude negar. Y nada, creo que me costó un poquito porque fue un boliche ahí bailable, que no me acuerdo el nombre, que estaba ahí en Palermo. Después de grabarlo, que ya te digo, y de mezclarlo, que le dije que tenía que acelerar el contrato, el cuarteto, acelerarlo, bueno, me dijo, me tenés que, bueno, por eso me convenció. Pichón, aceleré el cuarteto como me pediste, y está buenísimo. Le digo, bueno, hay que escucharlo, así que bueno, él hizo una pruebita de media hora y dijo, ya está, quiero que salga así, bien calentito. Me acuerdo que le dije que los del coro estaban flojitos, los cagó a pedo, dijo, tienen que cantar. O sea, era un comandante musical, pero perfecto, o sea, no puteaba, no
no era agresivo, pero se ponía tan, viste, como un hincha de fútbol, tenés que patear y hacer el gol, así era. Entonces contagiaba, y lo que me acuerdo es que creo que quedaron 1 o 2 inéditos esa noche que estarán por ahí, pero como yo vivo pensando que él está vivo y puede volver, no pienso ni en comerciar ni nada. Qué jugador, ¿eh? No, yo he hablado con mucha gente, familiares, muchos músicos, gente, y hay mucha gente que habla así. ¿Tenés contacto con el hijo? Por primera vez, Ulises en el Luna Park fue el día que murió Prince, el jueves ese de diciembre. Yo fui, no me lo quería perder ese show, es decir, yo vi cuando Betty, Olave y Ulises, y después vi a los empleados del Luna Park, porque el Luna Park tiene atrás un comedor, la gente, y la saludaban a ver, Ramiro. Diego, como podremos estar charlando mucho tiempo, este tema que seguramente le público, estamos en el aniversario y todavía es como que quedan cuotas. Ya, este año, siempre Rodrigo está presente no solamente con su música, sino, por ejemplo, si vos escuchás la canción esa que grabó Ulises con Roger King, metieron un pedacito de la letra de Rodrigo, de Lo Mejor del Amor. Después yo veo memes tan, viste... Y los pendejos también le gustan. No, es que al pibe le gusta también. No, es que en los TikTok, es decir, la nueva generación a Rodrigo lo tienen. Uh-huh. Y no conocen otros músicos que nosotros los tenemos ahí arriba. Es decir, claro. El tiempo lo está acomodando. Para mí es uno de los grandes de la música argentina. Es decir, uh-huh, yo no lo quiero poner a la par de Palito Ortega, ¿me entendés? O de... Porque está, viste, ese nivel de ídolo popular, ¿me entendés? Como Sandro. Uh-huh. Lo que pasa es que su periodo fue mucho más corto, viste. No tuvo la banca que tuvieron, la banca en el sentido de la difusión que tuvieron otros artistas a lo largo de su carrera. Rodrigo fue súper explotado del último año, que él lo aprovechaba, él quería, porque el cuarteto en los medios tiene que comprar los espacios, históricamente. Entonces, cuando a él lo invitaban, él iba. Su condición era, yo quiero tocar en vivo con mi banda. Uh-huh. ¿Me entendés? Porque el cuarteto vive de las presentaciones en vivo. Pero yo para cerrar, si quieren entrarle a la obra de Rodrigo, vayan a esos 2 discos en vivo, o si no, vean la presentación de lo que fue ese show gratuito en Mar del Plata, en febrero del 2000, donde ahí explota, que tocó para 150.000 personas, que es re emocionante. Uno por toda la música, y aparte termina dedicándosele a su padre, al cuarteto, a Leonor, ¿me entendés? No. En el medio también le pasa factura, ¿me entendés? A Mario Pereira, cuando en su momento no lo quiso pasar, o cuando la Mona le rebotó un tema. No. Es, como dice Dalpón, es tripa, ¿me entendés? Puro corazón. Es decir, hay pocos artistas así que se muestran, es decir, recién hablamos de Charly García, yo no lo quiero poner a la par de Charly García porque Charly es un grande, es un súper grande, pero Rodrigo está en un escalón abajo, ¿eh? Claro, por eso decíamos que lejos de lo musical, o sea, que un pibe que a lo mejor está con un sueño de armar una banda en Córdoba, por ahí no tiene el sueño de ser un Prince o ser no sé, una figura descollante, así que va a romper con todo, porque el mismo sistema lo domina, lo frena y qué sé yo, así que y eso hace que todo sea igual, que todo sea, que tenga un techo, que Córdoba tenga un techo y que qué sé yo, y eso es una cosa muy, muy notable. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar, y bueno, vamos a irnos con un temita del Potro. Dale, muchas gracias, Rodrigo, por permitir así hablar de tu tocayo acá. Bueno, yo creo que se merece un homenaje, se merece, ahora que se está haciendo como un circuito cultural, es decir, ahí esa casa de su casa materna y también de los abuelos de Barrio San Martín, tiene que tener una placa, es un lugar que es una referencia, porque de hecho su primera presentación fue ahí, el padre cortó la calle y hizo la primera presentación para el barrio, ese fue el debut de él, y después tocó en Belleville,
Y después, bueno, probó en Atenas, en el Deportivo, pero... Y después tocaron mucho en distintas ciudades, así como iban en la zona, viste, Villa María, Marco Juárez, Oncativo. Pero era difícil para él seguir en Córdoba. Gracias, Diego, por haber estado aquí con nosotros. No, de nada, de nada.